Paz a vosotros, mis amados hermanos de este hermoso grupo edificados en la palabra. Les saluda su hermana en Cristo, Evelyn Castillo, desde la República de Nicaragua. Es un placer y un privilegio para mí poder compartir con cada uno de ustedes una hermosa reflexión bajo el eslogan Fe en tiempos de crisis, manteniendo la integridad en medio de las tribulaciones en su última parte. Vamos a reflexionar un poco, hermanos, sobre el título La victoria es nuestra. El objetivo de esta hermosa reflexión es entender que si estamos amparados en el Dios eterno, no importa el tiempo, hermanos, o la crisis en que vivamos, sino más bien entender que la victoria es nuestra. Vamos a leer lo que nos dice acá la carta de los Romanos en su capítulo 8 y su verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bien, mis amados hermanos, pero el título dice, la victoria es nuestra. ¿Qué significa para nosotros la palabra victoria, hermanos? Según el diccionario bíblico del mundo hispano, dice que victoria, hermano, es la ventaja o el resultado positivo que se obtiene en una lucha. El término que se traduce como victoria. En la Biblia Reina Valera de 1960, esto está relacionado, hermanos, con una raíz hebrea que significa salvación. La vida del cristiano, hermanos, está plagada de muchos obstáculos, está plagada de muchas pruebas. Pero en la mayoría de estas circunstancias del cristiano, vamos a sentirnos derrotados y muchas veces sin deseo de seguir adelante. No existe un medio que garantice la victoria, hermano, en las crisis o en una guerra espiritual. Cuando el ser humano actúa por su propia cuenta, todos hemos decidido, hermano, pelear una batalla por nuestra propia cuenta, pero no la hemos podido alcanzar, esa victoria, ese triunfo. Pero si nosotros nos amparamos en el Dios eterno, no va a importar el tiempo, hermanos, que llegue la crisis, no va a importar el tiempo en que llegue la aflicción, el tiempo en que llegue el desempleo, el divorcio, las enfermedades. Nada ni nadie, hermanos, nos vencerá si nosotros estamos en el plan perfecto de Dios, porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Dice la carta de los Romanos, hermanos, siempre en el capítulo 8, en su verso 26. Y de alguna manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros, hermanos. Dice que Dios nos va a fortalecer en nuestras debilidades. ¿Y cuáles son las debilidades, hermanos, que nos atajan de llegar a obtener la victoria? Una de las debilidades del creyente es la duda, hermano, la incredulidad, el temor, el retorno a las cosas pasadas y perder la esperanza en el futuro, perder la fe. Cuando esto pasa en el creyente, Dios actúa, hermano, a través de su Santo Espíritu, dice, quien intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque solo Dios conoce, dice, la intención del corazón del hombre, la intención del espíritu del hombre. Entonces, el Espíritu intercede a la voluntad de Dios, hermanos. En el verso 29 y 30 de la misma carta a los Romanos, dice que nosotros somos predestinados
Estamos llamados, somos justificados y somos glorificados, hermanos. El propósito de Dios es que seamos semejantes a su Hijo Jesucristo. Y cuando nosotros nos encontremos en las diversas dificultades, dentro de nuestras debilidades, hermanos, dice el verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a que su propósito han sido llamados, hermanos. Nosotros hemos sido predestinados, hemos sido apartados, hemos sido llamados para formar parte de un gran y bello pueblo, hermanos. Y cuando nos encontremos en las diversas situaciones, el Señor nos va a sacar adelante. Pero para poder nosotros salir victoriosos, hermanos, en esta carrera que hemos emprendido como cristianos, el apóstol Juan en su primera carta nos da una herramienta para alcanzar esa victoria, hermanos. Dice el apóstol Juan en la primera carta, su capítulo 5 y su verso 4 dice así, mis amados hermanos: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén, mis amados hermanos. Esta es la herramienta que nosotros los cristianos debemos de tener en la vida nuestra, en nuestro andar, en nuestro testimonio, para alcanzar la victoria y que esa victoria llegue a ser nuestra. Nosotros debemos hacer nuestras estas herramientas. Todas las personas queremos ser victoriosos, hermanos, en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Queremos tener éxito con nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestros trabajos, en el servicio, en el ministerio de nuestro Dios. Pero la mayoría, hermanos, no logramos obtener la victoria porque nos hace falta lo que dice el apóstol. Dice que debemos de nacer de nuevo y creer que Jesús es el Hijo de Dios. Dice, todo lo que es nacido de Dios, dice, vence al mundo. Esa es la primera herramienta que nosotros debemos de tener en nuestra vida. Debemos de entregar nuestra vida a ese ser que ya venció, a ese ser que triunfó a través de su muerte allá en la cruz del Calvario. Debemos de reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, hermanos. Debemos de creer, y creer es igual a confiar, hermanos, y confiar es igual a la fe. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, su verso 12, dice que para creer que Jesús es el Hijo de Dios, debemos primeramente de recibirle y creer en su nombre para ser hechos hijos de Dios, hermanos. Debemos de creer, debemos de confiar, debemos de tener esa fe. Jesús nos enseñó que si tenemos fe como un granito de mostaza, nada nos va a ser imposible, hermanos. Pero ¿cómo vamos a obtener esa fe, esa confianza? Dice la palabra del Señor, mis hermanos, de que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros oímos y creemos lo que Dios nos dice, hay poder de Dios en cada uno de nosotros para que ocurra lo que Él nos dijo. Nada nos va a ser imposible. Cuando nosotros ya hacemos estas herramientas, hermanos, Dios nos va a fortalecer en nuestras debilidades. Dios nos va a fortalecer en la lucha. Dios nos va a fortalecer en esa carrera para llegar al triunfo. Dios nos va a preparar, hermanos. Ya lo leíamos, de que nosotros fuimos predestinados, fuimos llamados, porque Dios tiene un propósito para tu vida, así como también tiene un propósito para mi vida.
Debemos de estar firmes, hermanos, en las tribulaciones por medio de la fe para poder alcanzar esa victoria. En Santiago, en el capítulo 1, su verso 3, nos da la pauta para que nosotros podamos adquirir esa fe que nos va a producir paciencia. Dice así el texto: sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, hermanos. Nuestra fe va a ser puesta a prueba para adquirir la paciencia, hermanos, porque la fe para nosotros los cristianos tiene un gran significado. La fe es confiar, hermanos. La fe es creer, como lo aconseja el apóstol Juan, hermanos. La fe es obedecer, es tener la seguridad, es vida, hermanos. Habacuc 2:4 dice: mas el justo por la fe vivirá. Vemos pues que la fe viene a ser un elemento importante en la vida del creyente para poder alcanzar la victoria, hermanos. El justo, dice, por la fe vivirá. Esto porque nuestra fe, hermanos, es puesta a prueba. La fe, hermanos, ciertamente es un don de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Eso lo podemos encontrar en Efesios, en el capítulo 2, su verso 8. Un ejemplo vivo, hermano, de las pruebas es Job. Cómo mediante la fe de su Señor, este varón soportó la prueba. Él perdió a la familia, perdió sus bienes, la salud de su cuerpo, pero nunca perdió la confianza y la seguridad de su vida en Cristo Jesús, en su Dios. Dice Job en el capítulo 1, verso 21, Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cómo podrá, hermano, el cristiano soportar la fe si no tiene pruebas? Dice Proverbios, hermanos, en el capítulo 6, verso 28, ¿andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen? Vemos pues de que el cristiano, para soportar la prueba, debe de pasar por ese fuego, por esas brasas. Pero la fe nos va a sostener, la fe nos va a llevar a esa victoria. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice, y esto no de vosotros, pues esto es un don de Dios. Las pruebas, hermanos, vienen a desarrollar el carácter piadoso, y eso nos permite que nos gloriarnos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación, hermanos, produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, dice, esperanza, y la esperanza no avergüenza, hermanos, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso lo podemos encontrar en la carta de los Romanos, en el capítulo 3 en adelante, hermanos. Jesucristo fue el ejemplo perfecto, hermanos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Jesucristo murió por nosotros, hermanos. En estos versículos revela el aspecto de su propósito divino para las pruebas y las tribulaciones de Jesucristo, como para las nuestras también, hermanos. El perseverar en las tribulaciones, en las angustias, comprueba la verdadera fe del creyente. Recordemos Filipenses 4:3, hermanos, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las pruebas, hermanos, las tribulaciones, vienen con un propósito y una recompensa. Recordemos lo que nos dice
allá, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia y su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bienaventurado el varón que soporta la prueba, la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, dice que va a recibir la corona de vida, hermanos. Dios nos ha prometido a los que lo amamos esa corona de vida, hermanos. Dice Romanos, siempre en el capítulo 8, mis amados hermanos, y su verso 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No olvidemos estas palabras, mis amados hermanos. A través de las pruebas y las tribulaciones vamos a obtener la victoria. Y en Corintios, mis amados hermanos, en la primera carta, en su verso, capítulo 15, su verso 58, dice: mas gracias sea dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos corroborar a través de estos hermosos versos de que la victoria de nuestra vida en la carrera del cristiano únicamente la recibimos a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando somos nacidos de nuevo, cuando creemos en el Señor, cuando ponemos por obra nuestra fe, mis amados hermanos. Aunque estemos en una batalla espiritual, hermanos, Satanás no tiene la autoridad sobre los creyentes. Dios nos ha dado su palabra para guiarnos, su Santo Espíritu para fortalecernos, y el privilegio de venir a Él en cualquier lugar y en cualquier momento, a orar en todo tiempo. Dice su palabra, hermanos, de que el Señor no nos va a dar una tentación la cual no podamos resistir, más allá de la capacidad que tenemos, y juntamente con la prueba nos dará la salida, dice, para que podamos soportarlo. En 1 Corintios 10:13 lo podemos encontrar, mis amados hermanos. Vemos pues que el Señor siempre está allí presto a nuestro lado, ayudándonos, dándonos las fuerzas, dándonos la fortaleza, brindándonos la salida al momento de las dificultades, al momento de la crisis. Pero ¿cómo podemos obtener esa victoria, hermano? ¿Cómo podemos hacer nuestra esa victoria, mis amados hermanos? Podemos encontrar a la luz de las Sagradas Escrituras muchos ejemplos de victorias. Tenemos el ejemplo de Josué, mis amados hermanos. Este fue un joven de que alcanzó la victoria. Como líder, el Señor lo mandó a derribar los muros de Jericó, porque estaban siendo asediados por el enemigo. Vemos acá a través de Josué en el capítulo 6, su verso 2, dice: mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey y a sus varones de guerra. ¿Cuántas veces el Señor, hermanos, nos ha entregado la victoria en nuestras manos? ¿Cuántas pruebas hemos pasado con nuestras familias, con nuestros hijos? ¿Cuántas luchas no hemos tenido económicamente, hermanos? Pero dice de que el Señor entregó en las manos de Josué, así como entregó la victoria a este joven, de la misma manera hoy el Señor nos entrega
la victoria en nuestras manos, hermanos. El Señor nos da la victoria ante cualquier divorcio, hermano, ante cualquier problema, ante todas aquellas cosas que vienen a debilitar nuestra fe. Pero, ¿cuándo el Señor va a darnos la victoria en nuestras manos? Cuando nosotros seamos obedientes, hermanos. Porque Dios no mira lo que ve el hombre. Dios conoce, dice, la intención del espíritu del hombre. Y dice el verso 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, mis amados hermanos? Vemos pues de que el Señor siempre está allí al frente de nuestra vida. Vemos allí la presencia de nuestro Dios siempre a nuestro lado, garantizándonos la victoria. Cuando nuestro Dios es el centro de nuestras vidas, hermanos, Él nos escucha, entonces va a ser nuestra la victoria. En estos tiempos que vivimos actualmente, Satanás, el adversario, siempre está atacándonos por todos lados. Siempre está queriendo destruir nuestra familia. Siempre quiere destruir a nuestros hijos. Nos azota como azotó a Job en nuestra carne, mis amados hermanos. También el enemigo viene y nos ataca en nuestra vida, en nuestro carácter, con nuestra ira, en los conflictos internos que tenemos día a día, con ese orgullo, con la soberbia, con la altivez. Hay luchas contra las tentaciones de la carne, mis hermanos, pero solo en Dios está segura la victoria. ¿Queremos entrar un día, hermanos, a la tierra prometida? ¿Queremos vivir en el reino de Dios? Queremos obtener esa victoria. Queremos coronar esa batalla. Pero para hacerlo, hermano, debemos de luchar con todo aquello que nos quiere alejar de hacer la voluntad de nuestro Dios. Para esto, hermanos, tenemos que nacer nacidos de Dios. Recordemos, 1 de Juan, capítulo 5, verso 4. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha venido a vencer al mundo. La victoria sobre la muerte, hermanos, solo Jesús la ha logrado. Pero Él nos ha dado esas herramientas con las que podemos nosotros batallar. Con el ayuno, hermanos, con la oración, con la lectura diaria de su palabra. Debemos estar firmes siempre, alerta ante todas las acechanzas del enemigo. Dice en Apocalipsis en el capítulo 12, verso 11, y ellos le han vencido por medio de su sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Jesús, hermanos, con su muerte nos dio vida, nos dio la verdad, nos dio esa victoria, mis amados hermanos. Dios, en su inmensa misericordia, quiere darnos esa victoria, porque a diario necesitamos batallar ante grandes adversarios, hermanos, a quienes debemos de vencer. Nuestro Padre ya nos tiene entrenados con las armas necesarias para poder vencer, hermanos. Para vencer debemos de pelear esa buena batalla de la fe, porque Dios quiere darnos esa victoria, quiere vernos victoriosos, vencedores. Él ya hizo su parte allá en la cruz del Calvario, mis amados hermanos. Él decidió despojarse de su único hijo, quien estaba a su diestra, a quien él tanto amaba, y lo envió al mundo, hermano, a sufrir
a pasar todo tipo de escarnios, a morir por usted, a morir por mí. Jesús ya hizo su parte, hermanos. Él vino a la tierra, fue tentado, sin hallarse pecado en él. Vino, sufrió, fue maltratado, fue escupido, fue herido y dio su vida por usted y por mí. Ahora solo resta, mi amado hermano, de que usted y yo decidamos hacer nuestra esa victoria. Y Primera de Corintios, mis amados hermanos, en el capítulo 15 y su verso 54 dice así, hermanos: y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sea a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es, mis amados hermanos, el Señor ya nos dio esa victoria por medio de su Hijo Jesucristo. Está en usted, está en mí, hacer nuestra esa fe. Está en nosotros afianzarnos cada día en su palabra para que podamos coronar, hermanos, para que podamos hacer nuestra esa victoria, así como Jesucristo la hizo cuando se levantó del sepulcro, mi amado hermano. Para concluir, hermanos, la presencia de Dios siempre tiene que ir a nuestro lado, hermanos, para garantizar esa victoria. Cuando Dios es el centro de nuestras vidas, Él va a escuchar nuestras peticiones. Él va a estar allí a nuestro lado para vencer, para darnos una buena batalla de la fe. Él quiere que seamos victoriosos. Él quiere que seamos vencedores, hermanos. Porque Él ya hizo todo por usted y por mí. Queremos pues obtener la victoria, mis amados hermanos, y hacerla nuestra. Recordemos lo que nos dice: y los que aman a Dios, y todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, mis amados hermanos. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así es, mis amados hermanos. ¿Qué pues vamos a decir a esto si el Señor murió en esa cruz, nos amó por limpiar nuestros pecados? Y todo lo que venga a nuestra vida, la angustia, la tribulación, las luchas, todo lo que venga a nuestra vida, debemos de esforzarnos, debemos de venir ante la presencia de Dios para poder recibirle, para poder creer en sus promesas, para reconocer que Él es el Hijo de Dios. Bien, mis amados hermanos, espero de que esta hermosa reflexión sea para el beneficio de nuestra vida espiritual y podamos hacer nuestras esas herramientas para poder salir victoriosos. Sea Dios añadiendo bendición a su santa palabra, mis amados hermanos. Paz a cada uno de vosotros.